Para muchos venezolanos, lo ocurrido entre el 11 y el 13 de abril de 2002 fue un golpe de Estado. Una cúpula militar, empresarial y política instalando al presidente del gremio de empresarios en la silla de Miraflores, aprovechando la presunta renuncia del para entonces mandatario Hugo Chávez. Pero para otros, la ruptura se trató más de un vacío de poder, no más que eso. También sostenidos en la versión de que Chávez renunció y una sentencia extraordinaria emitida por el Tribunal Supremo de Justicia meses después lo ratificó. 2 décadas después, Venezuela es otra de aquellos días que partieron definitivamente en dos la historia política del país, endurecieron la polarización y cambiaron en definitiva la forma de ejercer el poder. Se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Lo ocurrido entre el 11 y el 13 de abril de 2002 no fue un episodio aislado ni una explosión espontánea. Venía precedido por meses de tensión entre el gobierno de Hugo Chávez, sectores empresariales, sindicales, medios de comunicación, gerentes petroleros y un amplio sector militar. El punto decisivo fue el 11 de abril, cuando dos movilizaciones del oficialismo y la oposición se encontraron en el centro de la capital, Caracas. Conflicto que analizar y evaluar, pero no descartemos la posibilidad que esta masa, que este río humano marche hacia Miraflores contundentemente para sacar a este traidor del pueblo venezolano. El desenlace fue trágico: disparos, llantos, heridos, muertos. Fueron detectados unos francotiradores en las azoteas de los edificios cercanos, aunque la reconstrucción posterior dejó más sombras que luces. Nunca se supo quién disparó y por qué lo hicieron. Lo posterior fue una guerra de narrativas políticas sobre responsabilidades. Sabíamos que había riesgo. Sabíamos que podíamos enfrentar situaciones difíciles y que podíamos confrontar hasta la muerte. Yo creo que definitivamente la historia, marca un antes y un después a partir de esa fecha, y es porque obviamente el proyecto político de Chávez, si bien ya venía avanzando desde el año 99 con el llamado, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, sí creo que a partir de 2002 se acelera mucho más porque se da cuenta de que todavía hay una sociedad que está respondiendo en las calles, que todavía hay instituciones públicas y privadas que manifiestan su descontento hacia el deseo, hacia la voluntad de gobernar de manera absoluta como lo quiso hacer. De manera que yo creo que a partir del 11 de abril, o mejor dicho, del 13 de abril, cuando Chávez llega al poder, lo que ocurre es, de alguna manera, un aceleramiento en el desmantelamiento institucional que va a sufrir el país a partir de entonces. Del 12 fue el gran quiebre. La cadena de mando militar comunicó públicamente que a Chávez se le había solicitado la renuncia y que ésta había sido aceptada. Ese mensaje fue el corazón de la tesis del vacío del poder. Lo que vino después fue el emborrachamiento, destitución de las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Asamblea Nacional, Fiscal General, Contralor, Defensor del Pueblo y las autoridades electorales. Para cubrir la vacancia fue puesto Pedro Carmona Estanga, un empresario alejado de la política, pero al frente de Fede Cámaras. Que el día de ayer, 11 de abril del 2002, fecha que será recordada con profunda indignación y tristeza nacional, ocurrieron hechos violentos en la ciudad de Caracas que se debieron a órdenes impartidas por el gobierno de Hugo Chávez Frías. Decretamos constituir un gobierno de transición democrática y unidad nacional de la siguiente forma y bajo los siguientes lineamientos. Artículo primero. Se designa al ciudadano Pedro Carmona Estanga, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad número 1.262.556, presidente de la República de Venezuela. Artículo tercero. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional.
a cuyo efecto se destituyen de sus cargos ilegítimamente ocupados al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como al fiscal general de la República, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la efectiva vigencia de la Constitución de la República de Venezuela de 1999 como norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y restituir el Estado de Derecho, la gobernabilidad y la garantía del ejercicio de las libertades ciudadanas, así como el respeto a la vida, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social. Es decir, yo creo que esos hechos y el fracaso rotundo de la oposición, ansiosa, digamos, ávida de poder, fíjate lo que hace Carmona en un solo día, ¿no? Que es cambiarle el nombre al país, disuelve el Congreso, disuelve lo otro, disuelve lo otro. El gobierno interino duró menos de 48 horas. La reacción de filas militares leales a Hugo Chávez y los movimientos populares trajeron de vuelta al presidente, que se encontraba detenido en la isla de La Orchila. Que lo que ha ocurrido en Venezuela en estas últimas horas es, en verdad, inédito en el mundo. Para que todos los sectores del país terminemos de aceptar de una buena vez y definitivamente que aquí hay un gobierno legítimamente constituido, que aquí hay una constitución, la más legítima de toda nuestra historia. Esos errores que se cometen, bueno, les cuestan muy caro al país y básicamente se acelera el desmantelamiento institucional y Chávez regresa aclamado por los pueblos como hiciera Guzmán Blanco en 1886. Después de abril de 2002, la política venezolana dejó de ser solo una disputa entre proyecto de gobierno y oposición. Se convirtió en una lucha atravesada por la sospecha permanente, la lógica amigo-enemigo y la idea de que el adversario no era un rival democrático, sino directamente una amenaza. Entonces, y con el 11 de abril, efectivamente también pasa lo mismo. Bueno, me sacaron, ahora yo volví y volví con sed de venganza, que al final es un poco lo que ha movido a estos sectores dentro del chavismo. La venganza, el resentimiento, la idea de hacerle al otro lo que me hicieron a mí. Abril de 2002 también dejó una consecuencia institucional de largo aliento. La discusión sobre el poder ya no se concentró solo en quién gobierna, sino en quién controla a los árbitros. La ruptura de esas horas puso en el centro el valor del Tribunal Supremo, la Fuerza Armada, el Parlamento, la Fiscalía, la Defensoría y el Consejo Nacional Electoral. Ese edificio ahí, ¿qué es? Ese es un teatro antiguo, ¿no era? Ajá, pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad? Sí, en este momento está en manos. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, expropiese. ¿Cómo no, presidente? ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Por tanto, expropiese, señor alcalde. Para el chavismo, estas fechas no solo significaron una victoria de retorno al poder, sino una justificación para entrar en una deriva autoritaria y que todo su método se concentre en una lógica de control. El sueño de Chávez era ser un caudillo más de la revolución, liderando un caballo y un gentío atrás y seguirlo, o sea, ¿cuáles son sus ídolos? Bueno, Zamora, Bolívar y tal. El tema es que él no es un hombre del siglo XIX, él es un hombre del siglo XXI y hay unas formas de hacer política en el siglo XXI y ahí, bueno, ya la sociedad venezolana ha transitado por mucho para llegar a donde estamos, pero él no lo entiende de esa manera, de esa óptica y entiende la política como el siglo XIX. Entonces, para Chávez el siglo XX fue un siglo perdido. Abril de 2002 no solo partió a las élites, también fracturó a la sociedad venezolana. Desde entonces la política dejó de discutirse solo como preferencia ideológica y comenzó a vivirse como identidad total. Familias, amistades, barrios, universidades, sindicatos y espacios de trabajo empezaron a mirar el país desde trincheras emocionales.
cada vez más cerradas. Mira, ¿qué ha cambiado? Yo creo que la gente se dio cuenta, y yo creo que los años 2016, 17, 18, 19 incluso, que fueron los años de la hiperinflación, donde ya los expertos empezaron a hablar de emergencia humanitaria compleja, creo que la sociedad se dio cuenta de lo peligroso y lo pernicioso que puede representar un Estado muy grande en la sociedad. Yo creo que la gente hoy entiende que el Estado tiene que tener limitaciones. Y yo creo que por eso también el discurso de María Corina ha calado tanto, no solamente, digamos, por su coherencia política a lo largo de su lucha por la democracia, sino también por su mismo proyecto que propone eso, un Estado reducido, donde el Estado tenga que hacer lo que la Constitución le indique y no donde el presidente de turno o la asamblea de turno, a través de leyes o paquetazos de leyes o de decretos. La discusión pública se volvió más agresiva, más visceral y menos dispuesta a reconocer legitimidad en el otro. El adversario dejó de ser alguien con otra visión del país y pasó a ser, para muchos, un enemigo que amenazaba la existencia misma de Venezuela. La gran lección que nos ha dejado esto y que de alguna manera pudiéramos comparar, por un lado es esa, la dependencia del Estado ha cambiado. Ojo, la conciencia de tener menos dependencia del Estado. La gente ha resuelto por sus propios medios o quiere resolver por sus propios medios. Eso no significa que algunos sectores todavía dependan del Estado, lamentablemente, ¿no? Porque cada vez son menos los que se comen el cuento de la historia manipulada que viene el chavismo, ¿no? Y ha habido una resistencia frente a ese discurso partidista, pseudohistórico, donde, han intentado cambiarle nombres a autopistas, parques, plazas y tal, y la gente sigue llamando a esos espacios con el nombre con el que siempre estuvo acostumbrado a llamarle. Entonces, yo creo que, digamos, después de 26, 27 años de chavismo, creo que la sociedad ha entendido, por un lado, que el Estado debe tener sus límites, y por el otro, que no todo discurso, aunque suene bonito, aunque suene nacionalista y nos llene el pecho, nos infla el pecho, siempre es el correcto. El heredero político de Chávez, Nicolás Maduro, cuestionado desde el primer momento en su legitimidad en el cargo, extendió y expandió el autoritarismo, la persecución y la represión política de su antecesor, mientras Venezuela se hundía en una crisis cada vez más profunda. Hoy el saldo es brutal. Cerca de 7,9 millones de venezolanos han salido del país. La inflación se convirtió en una hiperinflación del más del 600% y Foro Penal ha seguido denunciando centenares de presos políticos en medio de un modelo que convirtió el control, el miedo y la asfixia institucional en una forma de gobernar. Con Maduro fuera de circulación y encarcelado, la tercera ola de este movimiento político nacido desde las entrañas de la democracia y que la deterioró gravemente, busca una reorientación con Delcy y Jorge Rodríguez. De la Venezuela de 2002 solo queda el recuerdo. La polarización fue reemplazada por una crisis multiforme que ya escala hasta los 8 millones de migrantes. Esto según datos de la Agencia de la ONU para Refugiados. Sin embargo, hay algo que une a las dos Venezuelas. En 2002, el país descubrió lo frágil que podía ser su democracia cuando las instituciones cedían ante la fuerza, la improvisación o la ambición. En 2026, esa lección sigue ahí, con la esperanza de cambiar y regresar a ser una gran nación. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela.